En la década de los 80, la ciudad de Los Ángeles se vio asediada por la temible ola de violencia que un hombre desató contra la población. Impredecible en sus métodos de selección de víctimas, no tener definido un instrumento para llevar a cabo sus crímenes y moverse como si fuese un fantasma en la calma de la noche, lo convirtieron en más que una angustia para el Departamento de Homicidios de LA. El día de hoy hablaremos sobre la miniserie documental de Netflix The Night Stalker, el acechador nocturno a la casa de un asesino en serie. We are all evil in some form or another, are we not? Esta miniserie, dirigida por Tyler Russo, nos cuenta la captura y una descripción a muy grandes rasgos sobre la procedencia y posibles motivaciones detonantes de la conducta de Richard Ramírez. Todo esto guiado por los testimonios de los sobrevivientes, familiares de las víctimas y varios elementos de seguridad, de entre los que destacan los detectives de la Unidad de Homicidios del Condado de Los Ángeles, Gilbert Carrillo y Frank Salerno, siendo estos quienes ocupan más tiempo en pantalla y de quienes conocemos el procedimiento paso por paso con el cual fue posible identificar un patrón, recabar pistas donde casi era imposible de encontrar y cómo tras un arduo trabajo investigativo pudieron dar con la identidad de este misterioso monstruo a pesar de tantos obstáculos como por ejemplo errores por partes de figuras políticas al revelar datos de la investigación en medios televisivos y además de eso un peligroso criminal cuyo accionar era extremadamente confuso debido a la dualidad que poseía en sus métodos para matar, ocupando las dos vertientes que existen a la hora de clasificar a asesinos en serie, siendo el asesino en serie ordenado, que actúa con una planificación para seleccionar sus víctimas y llevar a cabo sus crímenes, y el desordenado, aquel criminal que ataca de manera impulsiva sin un método específico y llevándola a cabo en el mismo sitio donde se encuentra la o las víctimas. Al mismo tiempo escuchamos los testimonios de los familiares, así como el de una sobreviviente, una mujer, Anastasia Ronas, que a sus 6 años fue extraída de su casa para luego ser abusada sexualmente por Ramírez, quien solía hacer esto con menores para después abandonarlos. Sin duda uno de los momentos más críticos del documental, pues notamos la gigantesca cicatriz que este monstruo dejó en ella al darnos cuenta que ese momento a día de hoy, luego de casi 40 años, sigue tan vívido en su memoria a grado de darnos una descripción precisa sobre esa horrible noche que fue extraída de su hogar, cada detalle, desde la música que sonaba de fondo en el sitio donde ocurrió la desgracia hasta los olores. Sin duda es algo sumamente duro de escuchar. De igual forma, el testimonio de los familiares de las víctimas, el no poder evitar quebrarse frente a la cámara al relatar cómo eran sus seres queridos antes de partir y cuáles fueron sus reacciones al enterarse de la devastadora noticia. La recreación de los eventos está a la altura de una producción de este estilo realizada por la plataforma. El tratamiento tan pulcro a la hora de presentar a la sobreviviente, quienes tuvieron que despedirse de sus seres amados que cayeron en las garras de este tipo, y mostrar cuánto afectó el caso al par de detectives, sobre todo a Gilbert Carrillo, cuyo matrimonio se tambaleó, así como su estado anímico y su salud mental, pues narra cómo fue víctima del miedo y la histeria colectiva que sufría en ese entonces la población. Nadie estaba seguro, se disparó la venta de armas, la adquisición de perros guardianes y sistemas de seguridad, pero aún con todo eso, el Night Stalker se la seguía ingeniando para cometer sus atroces crímenes sin ser arrestado. Y cómo no, un asesino cuyas escenas de los crímenes demostraban una brutalidad espeluznante, cosa que hizo a los detectives pensar instantáneamente que se trataba de un hombre en extremo violento y cruel. Al mismo tiempo, un violador de adultos y de menores a los cuales se extraía de sus casas, abusaba de ellos en repetidas ocasiones y luego los dejaba botados. Volviendo al tema de ser un asesino en serie mixto, un día recorría varias veces los vecindarios seleccionando una casa para luego estudiarla detenidamente y finalizar cometiendo el crimen, y en otras ocasiones entraba en un hogar al azar y desataba el horror. En otras ocasiones atacaba a mujeres en sus vehículos en plena calle. No había manera de conectar los puntos porque para la fecha los registros de asesinos seriales que ya se tenían demostraban que estaban sujetos a un patrón de víctimas y de un modus operandi. Aquí, si bien se tenía un método, los elementos eran en extremo variados que no cuadraban con la ecuación. Aún así, las huellas de un zapato en particular, las huellas dactilares en un vehículo, el testimonio de un menor que vio dicho vehículo cerca de su vecindario la noche del crimen, el rastreo incesante de los detectives y el inmenso ego que tarde o temprano juega un papel importante en la identificación captura de este tipo de criminales, lograron revelar la identidad del culpable, Richard Ramírez. Luego de que su foto fuera publicada en todos los periódicos, fue cuestión de tiempo que se diera su captura. Ramírez intentó escapar, pero una turba enardecida lo impidió y de hecho estuvo a punto de acabar con él. El monstruo que les había ordenado a algunas de sus víctimas, entre ellas una madre que sufrió abuso sexual por parte del criminal y cuyo hijo de 8 años fue obligado a ver el acto para luego también ser sodomizado por Ramírez. Ese mismo hombre que hacía que las víctimas juraran en nombre de Satanás, ese mismo criminal agradecía a Dios que la policía llegara por él, asegurando que era el Night Stalker y que podían llevárselo. La captura se dio y por primera vez
se tenía una imagen fresca del acechador nocturno. Por aquellas fechas ya se tenía el precedente de serial killers como Ted Bundy, John Wayne Gacy, Kenneth Bianchi y su primo Angelo Buono, pero ninguno dejaba entrever algo peligroso en ellos. De hecho, utilizaban una máscara de rectitud que los hacía pasar desapercibidos en la sociedad. Richard Ramírez no, él era todo lo contrario. Era en extremo intimidante, agresivo, con una personalidad y trato hacia los demás sumamente hostil. En resumidas cuentas, era el rostro de la maldad pura, la que nos contaban de niño para hablarnos del mal de una manera que nos helara la sangre, haciéndolo palpable al describirnoslo como una entidad con forma de otro ser humano. El documental cierra con todo el proceso al que se enfrentó Ramírez, los tropiezos que tuvo con su defensa en la corte por contar con un par de abogados inexpertos, su cambio radical de un malviviente con dentadura podrida y un aliento repulsivo, una característica que más de un sobreviviente marcaría como un rasgo específico del criminal, a un rockstar que tenía un enorme grupo de fans, entre ellas una fiscal que lo había declarado culpable, que peleaban por recibir su afecto, llenándolo de cartas con fotografías eróticas, visitándolo para encuentros sexuales e ir a sus juicios para brindar su apoyo incondicional esperando una mirada, un beso o un gesto con la mano de parte del criminal, mujeres a las cuales este Petchard denominó como las perras más tontas del mundo. Por otro lado, la población festejaba, cerraron calles, organizaron celebraciones, toda la ciudad estaba de fiesta. Había caído uno de los peores criminales que había tenido en vilo a toda la población. Ramírez convirtió su juicio en un teatro, en un circo, se mostraba grosero con el juez y causaba revuelo con su imagen de rockstar, con mujeres esperando por él en la corte. Al mismo tiempo mostraba su devoción a Satanás con marcas de pentagrama en su mano. También notamos la división que este caso generó en la población, esto gracias al testimonio de la nieta de una de las víctimas. La mujer narra cómo luego de 30 minutos de estar en el juicio en 1989 no pudo más y salió al pasillo. Estando sentada en una banca vio un joven a su lado. Ella creyó que era familiar de alguna de las víctimas hasta que notó el pentagrama tatuado en su mano. Entonces comenta que se dio cuenta que estaba sentada al lado de un admirador del hombre que había asesinado de manera brutal a su abuela. Al final fue condenado por 14 víctimas y una serie de delitos más. Sin embargo, la policía siempre creyó que podían ser muchísimas más, pero Ramírez siempre se mostró renuente a colaborar con las autoridades. En el año 2009 se relacionó a Ramírez con el asesinato de una niña de 9 años el 10 de abril de 1984, uno de los crímenes más horrendos que pudo haber cometido. La autopsia revelaba que la niña fue golpeada, violada y apuñalada hasta la muerte. En su momento nunca se le acusó de este crimen. Tuvieron que pasar muchísimos años para que se pudiera relacionar con él debido a una prueba de ADN. El 7 de junio de 2013, Ramírez murió en el hospital de la cárcel de causas naturales. Sí, al final este hombre no pagó por sus crímenes. Partió de este mundo de una forma tan misericordiosa, a diferencia de todas sus víctimas. Sin duda, el manejo en esta miniserie de todo lo que significó el caso del Night Stalker fue magnífico. Sin embargo, considero que si bien el hilo conductor de esta historia era la cacería de Ramírez, el ahondar en quién era, de dónde provenía o qué lo orilló, también es importante. Esto se menciona en el documental muy por encima. Venía de una familia mexicana que radicaba en LA. Su padre, un exoficial de la ley en Juárez, que tenía un temperamento explosivo y era sumamente agresivo con su familia. A muy corta edad sufre un severo golpe en la cabeza que le provoca ataques epilépticos. El mismo tipo de caso que para quienes estén relacionados con el tema, le ocurrió a John Wayne Gacy, Edmund Kemper y varios asesinos en serie más, formando así un patrón que desembocó en diversos estudios donde se analiza si estos severos traumatismos generan una alteración en el cerebro, modificando así la conducta y reacción que se puede llegar a tener con los demás en sociedad. A esto se le denomina sociopatía adquirida, la cual, según algunos estudios, se puede agravar si existen factores que la estimulen, como factores medioambientales, psicológicos y sociales. Y aquí es donde entra el primo de Richard, un sujeto llamado Mike Ramírez, un veterano de Vietnam y condecorado. Este sujeto pasaba todo el día con Richard mostrándole fotografías con todo tipo de contenido explícito en donde el ex boina verde violaba, torturaba y asesinaba mujeres vietnamitas. Para Richard esto sería un parteaguas significativo en su vida, pues fue gracias a estas imágenes ver que su primo se vanagloriaba de estos actos y la edad en la que se encontraba que su cerebro comenzó a desarrollar esta enfermiza relación entre el placer sexual y el sufrimiento ajeno. En pocas palabras, el primer acercamiento que Richard tuvo con la sexualidad fue esta. Además de ser instruido por su primo en el manejo de armas de fuego, arma blanca, tácticas para el sigilo y someter a otros seres humanos. Y por sobre todo, el fatídico día en que su primo es increpado por su esposa al estar harta de que le muestre ese tipo de contenido al niño, cosa que Mike no le gustó, lo que provocó que el veterano le diera un disparo matándola al instante, y todo esto frente a Richard. Todos estos factores son imperdibles a la hora de conocer un poco más. Quizá el no recurrir a ellos como métodos informativos tiene que ver con tampoco darle más tiempo a explicar los posibles móviles de un monstruo
monstruo como este porque no lo considera necesario. En fin, chicos y chicas, sin duda este es un material muy bien realizado y que seguro será de sumo interés para quien le apasiona el estudio del perfil criminal, así como una excelente investigación realizada por parte de las autoridades. No olvidemos a las víctimas, ni a los y las sobrevivientes. Ellas, a diferencia de Richard, son las que deben ser recordadas. Hasta aquí ha llegado el video, en definitiva una miniserie documental muy interesante a la par de escalofriante. Se te contagia por momentos la tensión de pensar lo sencillo que era para este criminal entrar en los hogares de las familias norteamericanas y destruir sus vidas y la de los suyos, no sin antes dejar un reguero de sangre y convertir una habitación en un escenario dantesco. En fin, espero que esta review les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Aquí su opinión siempre es bien recibida. Suscríbanse, activen la campanita y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.